¿Qué hace a Santiago ser como es? En cada episodio nos permitimos reflexionar sobre la vida en nuestra capital, desentrañar fascinantes historias que esconden sus barrios y también viajar en el tiempo para descubrir el pasado que residen en sus edificios. Si te apasiona explorar las capas de esta ciudad, acompáñame en este viaje aquí en el podcast de Vane por Santiago. Y seguimos con la segunda parte del podcast de Vane por Santiago, contando la historia de la iglesia de Santa Ana. Hoy día lo que vamos a hablar es más temas de curiosidades, personajes que pasaron por ahí, en fin, cosas como ya más, no sé, del tipo estructural, histórico, qué sé yo. Pero antes quiero hablar algo, porque hice un video de la iglesia de Santa Ana y me llegaron comentarios de que antes ahí había una ollería, que había desarrollo, que es mentira, que no era el límite de la ciudad, que las fechas no eran exactas y la cuestión. Y bueno, hablando con un profesor de historia, llegamos a la conclusión, porque sí, yo me documento mucho, no digo esto, lo busco en Wikipedia ya. La historia de datos específicos, lo que me decía este profesor, específicos de fechas, lugares específicos, etcétera, eso está en desuso. Las escuelas de historia ya no la utilizan y mi labor no es tampoco ser una enciclopedia de fechas que haga historiografía de la historia. Y por lo demás, si alguien quiere saber exactamente la fecha súper exacta, lo puede buscar en internet. Yo no hago historiografía de la historia y tampoco soy Wikipedia para tener las fechas exactas. O sea, por supuesto que las fechas son importantes, pero más importantes son los periodos. La historiografía avanzó hacia variantes. Por ejemplo, pasó en algún tiempo de la historia de las mentalidades, que desde la década del 80 buscaba comprender el pensamiento de las personas, el pasado, sus motivaciones, también la historia social, que se centra en la gente común, como en el día a día, a diferencia de la historia clásica, que se enfoca en figuras prominentes como presidentes, generales, emperadores, qué sé yo. Mi punto con todo esto es que además la historia tiene interpretaciones. Entonces, obviamente a todos no les va a agradar como yo cuento un dato, que lo trato de hacer de la manera más objetiva posible como para contar el dato random, en este caso que era de la iglesia de Santa Ana, que cuento su historia. No me puedo hacer responsable, y lo vuelvo a repetir, de lo que pasó en esa fecha, porque no tiene sentido. E insisto, Google facilita el acceso a los datos específicos, así como el día lunes de 1500 no sé cuánto. Lo pueden buscar. Pero el tema como divulgador cultural o patrimonial o historiador, profesor de historia, es contextualizar y explicar los procesos históricos, explicar la participación humana. Entonces es importante entender esa diferencia. Por supuesto que si no les gusta la forma en que yo doy el contenido, no importa. Hay mucha más gente que a lo mejor va a dar específicamente la fecha en detalle, pero eso no quiere decir que lo que yo estoy diciendo está mal. Y con respecto a que decían que no, que la iglesia de Santa Ana no estaba fuera de los muros de la ciudad, que estaba dentro, que estaba desarrollada y qué sé yo, y que la gente podía ir a la plaza de armas, no era tan así. Las personas sin posición social en el reino español no podían acceder libremente, por ejemplo, a la catedral. Y esta iglesia ofrecía un espacio religioso a quienes no tenían acceso a la catedral, reflejando la importancia de la religión en el siglo XVI. Como un espacio de socialización, validación social y satisfacción de necesidades básicas. Así que la visión tradicional de la historia como se cuenta en Wikipedia está obsoleta. La mera acumulación de información histórica como fechas, datos, no genera pensamiento ni reflexión significativa. Saber que algo ocurrió, por ejemplo, en 1888 por sí solo carece de utilidad, porque hay que posicionar a las personas en la época para que entiendan el contexto de por qué se hizo algo, de cómo se formó. Entonces no se puede basar la historia, en este caso de lo que yo cuento, solo en archivos como la que se encuentra en Wikipedia, porque eso es insuficiente. Entonces, es decir, y esto es lo que hablaba con el profesor, que la historia cobra sentido cuando se utiliza para comprender procesos históricos relevantes para los grupos sociales. Además, se fomentan conductas cívicas y se aprecia el patrimonio, que es lo que yo espero. Por ende, y aquí hago mi cierre de esta introducción, es que la difusión histórica debe ser significativa y generar impacto en la sociedad.
La divulgación cultural, patrimonial, histórica, etcétera, tiene que generar un impacto en la sociedad. Tiene que importar de alguna manera. Porque si es por repetir archivos y fechas y todos, vayamos a Wikipedia y ya. Y continúo con la historia de la iglesia de Santa Ana. Que bueno, yo ya dije en el podcast pasado que experimentó transformaciones bastante significativas por el tema de los terremotos. Se añadieron capas arquitectónicas a lo largo del tiempo. De hecho, un detalle importante es que en 1890 se añadieron arcos de 4,5 metros de altura con vitrales sobre los muros originales de Goicolea. También se cubrió la nave central con una bóveda de cañón decorada con motivos clásicos. Y bueno, esto modificó sustancialmente el espacio interior, demostrando que los edificios patrimoniales pueden evolucionar y se convierten en especies de palimpsestos arquitectónicos. ¿Y qué es un palimpsesto? Dirán ustedes, porque que tiene vocabulario. Es un manuscrito antiguo que se escribía sobre él, básicamente. Como tiene una primera escritura y se escribe sobre él. Reciclaje. No, pero en este caso no fue reciclaje, sino que fue una reinterpretación y también fue una evolución, así que bien. Otro dato interesante de la iglesia de Santa Ana es que la actual torre exhibe el antiguo reloj de la iglesia de la Compañía de Jesús, que, como sabemos, fue destruida por un incendio en 1863. Y bueno, este reloj de la iglesia de la Compañía fue hecho por el relojero Pedro Roets, que hizo varios relojes más interesantísimos y vamos a hablar más en detalle en otro lado. Hay uno que está en la catedral, de hecho. Pero en este incendio de la iglesia de la Compañía colapsa la torre que tenía el reloj. Y bueno, tras el incendio, además de que las campanas fueron vendidas como chatarra, el reloj se lo regalaron a la parroquia Santa Ana. Esto fue en 1841. Y resulta que lo colocan en una torre que originalmente era de madera. Pero entre 1926 y 1937, esta torre estaba en muy mal estado, entonces se decidió demolerla y reconstruirla en concreto. Por supuesto, es un material mucho más resistente y moderno para la época. Para el siglo XX, estas eran nuevas técnicas constructivas. Y además, creció bastante para arriba. Ya esto alteró significativamente la silueta y la presencia visual de la iglesia. De hecho, ya la adaptó más a la ciudad en crecimiento. O sea, ya era como que se iba adaptando. Esta iglesia realmente fue un símbolo de la transformación. Y la nueva torre y el reloj fueron bendecidos el 16 de mayo de 1937. ¿Qué me dicen? Pero lo curioso de todo esto es que en el 2010 hubo otro terremoto, que en ese sí ya tuvimos varios vivos. Bueno, no sé si todos porque me da pena, pero hay gente de 14 años que no vivió el terremoto del 2010, pero bueno. Pero también tuvo severos daños estructurales ahí. Y se tuvo que cerrar el templo, pero se restauró. Está bellísimo ahora, por cierto. Otra cosa destacable de la iglesia es que el interior, bueno, alberga elementos artísticos valiosísimos. Uno de ellos es el altar mayor, que fue dedicado a Santa Ana. El otro día me retaron porque no dije dedicado a Santa Ana y saben que tienen toda la razón. Pido perdón. Fue construido entre 1884 y 1928 y está hecho completamente de mármol. Completo, imagínense lo pesado que es. Y tiene capiteles de bronce. Si no saben lo que es un capitel, hoy día les he dado palabras. Es una pieza arquitectónica que corona la parte superior de una columna, pilar o pilastra. Cumple función totalmente decorativa, como los gatos. No, mentira, mi gata es perfecta. Y lo más sorprendente de esta pila bautismal de mármol es que fueron bautizados Santa Teresa de los Andes y la beata Laura Vicuña. Y el mármol que fue utilizado en las columnas lo trajeron en una sola pieza desde Italia y fue tallado en Chile. Por otro lado, los vitrales se añadieron a la iglesia a fines del siglo XIX. Y ahí, obviamente, esto de los colores le da una iluminación interior que le da el carácter místico y colorido típico de las iglesias. Así que representan escenas bíblicas, figuras de santos, bueno, lo típico de los vitrales. La verdad es que ese arte de la vidriería es una técnica maravillosa en las iglesias. Yo
Debo decir que siempre me impresiona verla. Además, una figura influyente de Chile fue bautizada en la parroquia de Santa Ana. Y hablo de Diego Portales. Está completamente documentado que fue bautizado el 17 de septiembre de 1793. Y esta confirmación no solo es testimonial porque existe un documento de su fe de bautismo, y este documento está disponible para ir a verlo en el Museo del Carmen de Maipú. Vaya. Y fíjense que los hermanos Carrera también recibieron las aguas bautismales de la misma parroquia. Además, otro dato curioso es que la partida de defunción de don Andrés Bello está registrada en los archivos de la parroquia de Santa Ana, tras su fallecimiento en 1865. Además, el cronista José Sapiola está sepultado en esta iglesia, en 1885. Así que una gran cantidad de figuras claves de la historia política. De verdad que ir a esa iglesia es un testimonio vivo de la historia, o sea, pues, un testimonio más bien de la historia. Y bueno, aquí terminamos con la historia de la iglesia parroquial de Santa Ana. Por supuesto me deben haber faltado un montón de detalles y probablemente si los encuentro los voy a subir en una tercera parte. Pero como se relata en estos 2 capítulos es que es mucho más que un hermoso ejemplo de arquitectura neoclásica en Santiago. La verdad es que es un compendio de la historia de la ciudad y además un testigo que ha sobrevivido. Resiliencia total. Porque ha sobrevivido a un montón de terremotos y ha vuelto a renacer una y otra vez y ha acumulado capas de historia, arte, en fin. Sigue siendo una parroquia activa. Obviamente hay misas y todo lo que tiene que ver con el desarrollo de programas sociales, en fin, todo lo que tiene que ver con la iglesia. Y bueno, obviamente se enfrenta a los desafíos comunes de lo que le está pasando a muchas instituciones religiosas, que es la disminución de los feligreses, en fin. Pero sigue estando su rica historia y su arraigo en el tejido social de Santiago, así que es un símbolo para nosotros. Y eso, esto es Vane por Santiago, contando la historia de la iglesia parroquial Santa Ana. Adiósito, nos vemos en un próximo capítulo. Muchas gracias por acompañarnos en este nuevo capítulo y te invitamos a seguir descubriendo las infinitas historias que Santiago nos tiene preparadas y para contar. Sígueme en las redes sociales de Vane por Santiago. Así, súper simple. Nos vemos en un próximo capítulo.